Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Arana Valencia, estudiante de Psicología de la Universidad UNAD. El siguiente videoensayo es para dar solución a la guía de actividades tarea 2 del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Eh, el videoensayo está construido con una introducción, una idea central, un desarrollo y unas conclusiones. Para iniciar, introducción. En el presente videoensayo se va a hablar sobre la opinión o reflexión que se tiene sobre la historia de Colombia y su pasado histórico-cultural y cómo este pasado se relaciona con nuestra actualidad. Asimismo, se parte de las preguntas orientadoras propuestas en la guía de actividades, las cuales son: ¿de qué manera los tres actos del acompañamiento psicosocial explicados por la doctora Rosa Suárez permiten entender el rol de la psicología en el estudio de la realidad colombiana? Y la segunda es, a partir de su rol como psicólogo o psicóloga que estudia y entiende la realidad colombiana, ¿cuál es la manera más idónea de reconocernos como colombianos, o desde la diferencia o desde las similitudes? Finalmente, se presenta una conclusión del tema abordado. Idea central. Con la intención de contextualizar, la historia de Colombia ha sido marcada por un constante conflicto, el cual ha sido catalogado como violencia. Esa violencia causada por una lucha de poderes, de clases y de las altas élites colombianas que han querido apalancarse en el poder durante muchos años. Una violencia que se ha desarrollado desde los años 20 por el bipartidismo. Conservadores y liberales luchaban por obtener el poder pasando por encima de la dignidad de la población. Un campesinado que ha sido objeto de despojos de tierras, de esclavitud de sus largas horas laborales, de sus pocas remuneraciones y derechos que no se le otorgaron nunca. Asimismo, en la ciudad una población que se miraba con discriminación por parte de las élites colombianas. Colombia, país donde el desarrollo se ha ido dilatando desde la colonización, ha sido catalogada como uno de los países más violentos y poco desarrollados de América Latina. Desarrollo. Ahora bien, y adentrándonos con el objetivo de este recurso, y para dar una reflexión del conocimiento obtenido y la postura que se tiene frente a los tres actos del acompañamiento psicosocial planteados por la doctora Rosa, el rol del psicólogo se ha entendido como un profesional que es humano, que tiene esa capacidad de salir de su contexto y de su realidad para entender las problemáticas sociales de sus pacientes. Un profesional que tiene el don de la escucha. El escuchar nos ayuda a comprender el miedo, las angustias, las represiones que tienen estas poblaciones y personas que han sido víctimas de la violencia, conflicto interno de Colombia. Asimismo, el acto del habla se conjuga un conjunto de conocimientos para poder potenciar esas víctimas que no han sido escuchadas y han sido silenciadas por mucho tiempo. Y por último, y concluyendo, el saber escuchar, el ser empático con nuestros pacientes y el ser personas primero antes que ser un profesional de la salud mental. Esa mezcla de actitudes nos permite tener un acompañamiento completo para ayudar a resolver o desnaturalizar lo vivido por el conflicto. Continuando con la segunda reflexión, la manera más idónea desde mi punto de vista para reconocernos como colombianos desde la diferencia y similitudes, considero que es algo subjetivo. Subjetivo porque las realidades sociales para todos no es la misma. Los contextos donde nos hemos desarrollado los unos de los otros es totalmente diferente y eso cambia todo el panorama. Ahora bien, considero que un gran rasgo que tenemos todos los colombianos es esa capacidad de resiliencia y de adaptación al constante cambio, a las realidades que se nos presentan en el día a día y cómo somos capaces de transformar y naturalizar esas realidades, sean adversas o positivas. Somos gente de bien. Asimismo, nos conocemos como colombianos desde la diferencia y similitud por la misma historia social, política y económica de desigualdad que ha tenido el país desde la época de la conquista hasta la actualidad. Somos iguales por nuestra historia cultural, nuestra historia étnica y nuestra relación particular y fuerte que tenemos con las comunidades indígenas, porque eran las comunidades que habitaban América antes de la conquista y fueron los pueblos que de una u otra manera resistieron ese proceso de colonización y aún se conservan tradiciones de ella. Desde la diferencia por lo que se acaba de mencionar anteriormente, por las desigualdades económicas y sociales, donde las relaciones de poder con las grandes
oligarquías en Colombia no han ido en busca de disminución de cerrar las brechas de desigualdad social, sino por el contrario, las han ampliado y cada vez hay precarización en la salud, en las viviendas, servicios de saneamiento básico, entre otros. Para concluir, Colombia, país de las desigualdades sociales, de las oligarquías y la falta de desarrollo y oportunidades por algunas regiones del país, se ha visto obligado a avanzar en medio de sus realidades adversas, las cuales se vivieron y actualmente se viven. El rol del psicólogo en la sociedad colombiana es un profesional clave para acompañar, desnaturalizar, eliminar miedos y sobre todo desde sus metodologías y marcos conceptuales resolver los problemas inmediatos de la sociedad contemporánea. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el país en las áreas de salud pública, de saneamiento básico, de vivienda digna y en todas esas áreas que la Constitución del 91 acordó para llevar desarrollo al pueblo colombiano y calidad de vida. Muchas gracias.